buenas tardes, apreciados y queridos amigos antropólogos, juristas que se reúnen el día de hoy a esta hora de la noche para participar en esta primera conferencia académica virtual titulada Importancia del diálogo entre el derecho y la antropología para el sistema de justicia del Perú, que se lleva a cabo en homenaje merecido a mi maestro, al doctor Sócrates Mauro Ceballos Soto, precursor de la antropología forense cultural en el Perú. En esta breve intervención quiero hacer una referencia de naturaleza epistemológica a la relación existente entre la antropología y el derecho. ¿Qué tipo de relación existe entre estas dos ciencias? Muy bien, para estos efectos, en primer lugar, me parece que es menester preguntarse ¿qué es la antropología? Yo que no soy antropólogo, evidentemente no pretendo presentar una definición acabada sobre el sentido y significado de lo que implica la antropología. Pecaría, bajo todo punto de vista, de soberbia, de pretender involucrarme en un ámbito que no me pertenece de manera estricta y profesional. Sin embargo, como seguramente aceptarán nuestros amigos antropólogos aquí presentes, dentro de las múltiples acepciones o definiciones que podamos encontrar de la antropología que nos han legado los grandes maestros de esta ciencia a lo largo de estos últimos 100 años, en buena cuenta, más allá de las definiciones de carácter etimológico, ¿no? La clásica definición esta de antropos y logos, antropos, hombre, logos, razón, antropología, por lo tanto, razón de ser del hombre, o discurso acerca del hombre. Pero esa definición etimológica no nos dice absolutamente nada más que el origen de la palabra. Y reitero, dado el hecho de que no soy un antropólogo profesional, sino solo un abogado aficionado al estudio de la antropología, quizás acepten, decía mis amigos antropólogos aquí presentes, que en suma cuenta la antropología es la ciencia social que tiene por objeto de estudio a la cultura, no al hombre, ¿no? Porque digamos, las demás ciencias sociales también, desde este punto de vista, podría decirse de ellas que tienen por objeto de estudio al hombre. El derecho estudia al hombre en cuanto a sus relaciones sociales determinadas por un conjunto de normas que se imponen sobre él para socializar, ¿no? La medicina estudia al hombre desde el punto de vista fisiológico, biológico. La psicología estudia al hombre, ¿no? La economía estudia al hombre, al homus economicus, ¿no? Entonces, no podríamos decir pues, que la antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿no? La antropología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la cultura. Creo que en eso podemos estar de acuerdo en un sentido básico y fundamental. Ahora, surge aquí, sin embargo, a pesar del carácter de prolegómeno de esta definición, el problema de qué es la cultura. Fíjense ustedes, los antropólogos Alfred Kreber y Max Gluckman llegaron a encontrar hasta 136 acepciones de la palabra cultura. Es decir, es un término
polisémico, ¿no? Multívoco, que tiene diferentes connotaciones semánticas. Por ejemplo, si yo escribo la siguiente proposición: el profesor Sócrates Ceballos es un hombre de una vasta cultura. Evidentemente que en este caso estoy utilizando la palabra cultura para referirme al bagaje intelectual que el maestro Sócrates Ceballos posee. Pero si a continuación escribo la proposición siguiente: estoy estudiando la cultura ayáninca, entonces, en este caso, la contextualización semántica de esta palabra ya no está referida al bagaje intelectual, sino más bien al conjunto de elementos folclóricos, ¿no? Costumbristas del pueblo ayáninca. Y si caminando por la calle encuentro un letrero que se encuentra pegado en una pared donde dice: no arroje basura aquí, demuestre cultura. Entonces, en este caso, la palabra cultura no se refiere ya ni siquiera a bagaje intelectual, tampoco a tradiciones folclóricas de un pueblo determinado, sino que la palabra cultura está relacionada con aspectos del comportamiento individual en sociedad, ¿no? El buen comportamiento. Entonces, fíjense, solamente en estos tres ejemplos podemos darnos cuenta que el término cultura, pues efectivamente es un término polisémico, ¿no? Multívoco. Ahora bien, yo he dado tres ejemplos. Kreber y Gluckman encontraron 136 acepciones. Probablemente este sea un término, sea una palabra, un concepto para hablar en términos lógicos, uno de los más ricos que existe dentro del lenguaje humano. Tuve ocasión de conocer, y no sin sorpresa, por supuesto, este descubrimiento de Kreber y Gluckman gracias a un pequeño libro que justamente el maestro Sócrates Ceballos, cuando lo conocí en su condición de profesor del curso de Antropología Jurídica en el primer año de la carrera de Derecho en la Universidad Peruana Los Andes, donde me convertí en su alumno, y desde el primer día supe valorarlo, apreciarlo y cómo no quererlo, sentimientos que con el paso de los años fueron acrecentándose cada vez más. Ese pequeño libro con el que Sócrates Ceballos nos introdujo al mundo de la antropología jurídica, editado por Editorial Salvat, ¿no? En una colección de vulgarización de diversos tópicos y campos de múltiples disciplinas y ciencias, ¿no? Colección 70 de Salvat. Se llamaba Sociedades, Pueblos y Culturas, cuyo autor fue el español Pío Navarro Alcalá Zamora, texto publicado en 1981. Hace poco menos de un año, cuando justamente por estos días, poco más o menos, el gobierno anterior decretó en el Perú el estado de emergencia social y dispuso el inicio de una larga cuarentena que nos mantuvo encerrados por varios meses. Me comuniqué con mi maestro Sócrates Ceballos, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de Huancayo, nuestra tierra, para comentarle que estaba yo escribiendo en ese momento o iniciando la redacción de un libro que tenía en mente sobre criminología mediática, que yo ya había tocado el año previo, ¿no? En 2019, y que luego, yo no lo sabía por supuesto en ese momento, en el mes de julio, tras una exposición brindada en el Colegio de Abogados de Arequipa,
me generaría la fama que me terminó produciendo un canal de televisión de alcance nacional. Cosa de la que por supuesto no me voy a arrepentir jamás porque nunca dije nada que no sea cierto. En el campo de la antropología, perdón, de la criminología mediática, por supuesto. Y al empezar a escribir este texto, ¿no?, más o menos en marzo o abril del año 2020, le expliqué cuáles eran las intenciones de la línea general que debía desarrollarse en este libro mío, que todavía no ha sido dado a luz, está por terminarse para poder ingresar a la revisión respectiva y luego a la imprenta. La línea general estaba basada en realizar un análisis desde la perspectiva de la antropología jurídica respecto de la llamada criminología mediática. Para estos efectos, evidentemente, tenía que desarrollar un concepto sobre cultura, y recordé ese libro de Pío Navarro Alcalá Zamora, Sociedades, Pueblos y Culturas, que lamentablemente, por alguna extraña razón, ya no la tengo en mi biblioteca. Y entonces me comuniqué con Sócrates Ceballos para comentarle, ¿no?, sobre estos intereses y pedirle que me ubicara este libro, que seguramente se encontraba en su biblioteca, y que me enviara los datos específicos que le pedía sobre el particular, para poder introducirlos dentro de la bibliografía que me servía de base para redactar este libro. El maestro Ceballos no llegó a encontrar el libro, pero hizo algo mucho mejor. Él mismo me dio una definición de cultura, por supuesto completamente autorizada, dada la calidad científica, epistemológica y seria que caracteriza al profesor Sócrates Ceballos. Yo quiero compartir con ustedes la definición que nos lega don Sócrates Mauro sobre el particular. Dice el profesor Ceballos que la cultura no es solo refinamiento en el trato social, no es solo amplia información sobre artes, no es solo conocimiento sobre diversidades de temas, no es solo reflexión de pueblos dominantes sobre pueblos dominados exóticos. Cultura es un término, es grafía, es la palabra, el fonema, etcétera, que como continente tiene diversidad de contenidos conceptuales. Esos contenidos conceptuales dependen de la orientación filosófica, de la tendencia, de la ideología, de la cosmovisión, del pensamiento político, del método, en fin, de quien los construya, emita o pronuncie. Cultura es, pues, un constructo o instrumento conceptual dialéctico propio de las humanidades y está en permanente evolución. Cultura es toda, recalca Sócrates Ceballos, toda la creación artificial, material, inmaterial y dinámica de la inteligencia que involucra aprehensión y reflexión del ser humano durante su vida colectiva y que se va acumulando, modificando, desarrollando y evolucionando en todo tiempo y lugar desde los orígenes de la humanidad. Este concepto lo recibí escrito por el profesor Ceballos, quien tuvo la gentileza de desarrollar su consideración al respecto, y que me la remitió el 25 de marzo del año pasado, 2020. Cosa que yo, por supuesto, agradecí muchísimo en su momento. Y que fíjense ustedes, me sorprendió enormemente porque esa definición resulta muy similar, no voy a decir cercana, sino muy similar a la definición que diera el filósofo español Jesús Mosterín, lamentablemente
desaparecido ya hace 3 años atrás aproximadamente, muy joven, pero sin que en esta semejanza que ustedes van a apreciar en breve, existiera ningún tipo de, digamos, copia, para ser sinceros y honestos, en el uso de los términos, de parte de Sócrates Ceballos, de cualquier otra definición como la de Mosterín. Es más, hasta donde tengo conocimiento, porque alguna vez hablé con Sócrates Ceballos sobre Jesús Mosterín, me dijo que no lo conocía. Y particularmente el libro del cual voy a tomar la definición de cultura de Mosterín, no se encontraba dentro de la biblioteca de mi maestro Sócrates, razón por la cual entonces no pudo haberla leído hasta donde llega mi conocimiento. Él probablemente dará fe de ello. Esa definición de cultura de Mosterín dice así: la cultura es la información que se transmite por métodos no genéticos, es decir, la información que se transmite entre animales por aprendizaje social. Cuando oímos a otro, cuando imitamos a otro, cuando vamos a clase a la universidad o simplemente nos ponemos junto a una persona que está realizando una cierta tarea y miramos cómo esa persona la realiza y tratamos de realizarla de manera parecida, como hacían los aprendices de los oficios antes, esto es lo que conduce a la cultura. La cultura es esta información que no solamente es genética, que no solamente es inicialmente adquirida por ciertos individuos, sino que esos individuos no se la guardan, sino que la transmiten. Lo que forma parte de la cultura es lo que se transmite por aprendizaje social, es decir, lo que se aprende de otros. Si yo descubro algo y se lo transmito a otra persona, eso ya empieza a formar parte de la cultura, dice Mosterín. Y si esa persona se lo transmite a otro, eso ya es claramente un caso de cultura. Pero si yo transmito información solo genéticamente, es decir, reproduciéndome, eso no es cultura. Esta definición se encuentra en el libro titulado Epistemología y Racionalidad, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en junio del año 1999. Que repito, Sócrates Ceballos no tenía en conocimiento. Y habrán podido ustedes apreciar que entre la definición de mi maestro sobre cultura y la definición del español Jesús Mosterín, existe una clara semejanza desde el punto de vista epistemológico, que yo quiero resaltar aquí de manera superlativa, porque sin haber conocido Sócrates Ceballos, el trabajo de Jesús Mosterín, que es considerado uno de los filósofos más grandes contemporáneos, eso revela precisamente la riqueza intelectual y científica de nuestro homenajeado, de mi querido maestro Sócrates Ceballos. Con esto pude tener el hilo rojo conductual que me permitió desarrollar este que va a ser el libro de criminología mediática que espero salga a luz dentro de poco, y que en buena cuenta, sintetizando las definiciones de cultura que podamos encontrar tanto de las 136 acepciones de las que habla Kreber como Gluckman, o de la extraordinaria, precisa y elegante definición conceptual que nos da Sócrates Ceballos, e inclusive el filósofo español Jesús Mosterín, sintéticamente podríamos decir en buena cuenta que cultura es todo aquello que ha sido creado por el hombre. Como dice Sócrates Ceballos, tanto de manera material como inmaterial, ¿no? Y
y lo artificial, ¿no? Y etcétera. Ahora bien, esto es importante tener en consideración porque si la antropología tiene por objeto de estudio a la cultura, y la cultura, sintéticamente hemos dicho, que es toda aquella creación humana, artificial, material, inmaterial, ¿no? Etcétera, abstracta, es decir, lo no natural. En este sentido podríamos utilizar la palabra cultura como antónimo del término natura, ¿no? Natura, la naturaleza, en la cual el hombre no ha intervenido para su formación. Cultura es el antónimo, porque esto sí es creación humana. Claro, a partir de la transformación de la naturaleza en gran medida. Pero por definición, cultura y natura son antónimos. Si esta es la definición entonces de cultura, que la es, como podrán certificar mis amigos antropólogos, nuestros amigos antropólogos aquí presentes, y el derecho es como fenómeno social parte integrante de la cultura humana, entonces fíjense ustedes, por una simple relación lógica, es posible afirmar que la antropología, al tener como objeto de estudio la cultura, y siendo el derecho una manifestación de la cultura, entonces la antropología puede, sin ningún obstáculo, tener como objeto de estudio también al derecho. Esta es la relación lógica y epistemológica que existe entre antropología y derecho. El derecho, fíjense ustedes, es un objeto de cultura. Claro, es necesario precisar cuál es la definición de derecho, ¿no? Ya los romanos hacían una diferencia entre lo que significa el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? En cuanto respecta al derecho objetivo, existen tres manifestaciones del derecho en ese sentido, precisamente objetivo, ¿no? En primer lugar, el derecho es un fenómeno social, es decir, es algo que está presente con la humanidad. Ya los romanos decían, ubi societas ibi jus, es decir, ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. No existe en consecuencia sociedad que no posea derecho, y viceversa, no hay derecho sin sociedad. Es evidente entonces que el derecho no es un objeto de la naturaleza. El derecho es un objeto de la creación social, es decir, de la cultura. Cuando decimos derecho, podemos entender entonces a los fenómenos sociales que regulan, ¿no?, desde el corazón mismo de las relaciones sociales, las conductas de los hombres. Ese fenómeno social al que los filósofos denominan el fenómeno jurídico, eso es derecho, que está brotando de las entrañas mismas de las relaciones sociales. Pero cuando utilizamos la palabra derecho, evidentemente que también estamos haciendo referencia al orden jurídico, ¿no? Es decir, a las leyes, a la Constitución antes, a todas las normas en términos generales que de manera positiva están plasmadas en lo que denominamos el orden jurídico. Y finalmente, cuando hablamos de derecho en un sentido objetivo, estamos haciendo referencia a la ciencia del derecho, ¿no? La ciencia que tiene por objeto de estudio a estas dos anteriores manifestaciones, tanto el derecho como fenómeno social, cuanto también el derecho como orden jurídico. En consecuencia, la palabra derecho, desde este punto de vista, es también un término muy claro que, en comparación con la palabra cultura, tiene una menor cantidad de excepciones. Pero en buena cuenta, el derecho es, sin duda alguna, un producto social y por lo tanto un objeto de cultura. No es, como decían los justnaturalistas de los tiempos de Platón, pero sobre todo Aristóteles, pasando luego en la Edad Media por Alberto de Sajonia y fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, que el derecho provenía de la naturaleza, ¿no? Que el derecho
se encuentra inscrito, ¿no?, en el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega que significa orden, ¿no?, mundo ordenado. Y que la inteligencia humana, que es lo que nos asemeja con Dios, porque cuando se dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, no se está haciendo referencia en términos teológicos a un carácter antropomórfico que nos identifique corpóreamente con Dios, sino que esa semejanza del hombre con Dios está dada por el intelecto, que no es otra cosa más que el alma. Como lo decía Leibniz, nil testin intellectu quod non pius ferit insensu, nisi intellectu ipse, ¿no? Es decir, nada está en el intelecto que no haya provenido antes de los sentidos, a excepción misma del intelecto, que es el alma. Y eso es lo que nos hace idénticos a Dios, o semejantes en todo caso. No idénticos, pero sí semejantes. Entonces, esa capacidad racional del alma mira el cosmos, mira el universo, ¿no? Y es un universo ordenado, por eso se llama cosmos. La palabra cosmos, orden, el antónimo es caos, desorden, pero este universo no es caos, es cosmos, orden. Entonces, el hombre ve este cosmos y se pregunta y dice, ¿por qué este universo es tan ordenado? Y entonces empieza a buscar las leyes que determinan ese orden. Y al encontrar esas leyes, extrae el ADN de las mismas, a las cuales le va a llamar principios, e intelectualmente las va a transformar para luego convertirlas en normas que se revisten de un recubrimiento legal al cual llamamos ley, con la pretensión de ordenar la sociedad que es caótica para que en alguna medida se parezca al cosmos que nosotros conocemos. Bueno, esa explicación teórica, ¿no?, del derecho natural, del naturalismo, ciertamente es inspiradora, ¿no?, estéticamente hermosa, pero idealista a más no poder, filosóficamente utilizando la palabra idealista, por supuesto, y por ende, expresión de una metafísica que el día de hoy es absolutamente imposible de aceptar en una era de la ciencia como la que nosotros vivimos. El derecho no es natural, el derecho no proviene de la naturaleza, el derecho brota de las entrañas, del corazón mismo de las relaciones sociales, y por eso, repito, es un objeto de cultura, porque es creación humana. Ese es el elemento que marca entonces la relación existente entre antropología y derecho. Pero no es una relación de subsunción, no es que el derecho, como, a ver, pensemos gráficamente con la matemática de los diagramas de Venn que todos aprendimos en el colegio en primaria, ¿no? No es que la antropología sea el diagrama de Venn, el conjunto universal, ¿no?, y que dentro de sus elementos se encuentre el derecho, pero como un subconjunto subsumido, es decir, como un subconjunto integrado dentro de la totalidad del conjunto universal que es la antropología. No. La relación existente entre antropología y derecho es una relación de intersección entre la ciencia del derecho y la ciencia de la antropología. Entendiendo la ciencia del derecho, bueno, mi maestro Sócrates Ceballos dice que el derecho no es una ciencia. Yo he venido sosteniendo hace largos años y creo que cumplidamente he demostrado que el derecho sí es ciencia, claro, no en toda su dimensión, en dos niveles, ¿no? En la teoría general del derecho y a nivel del derecho penal. Hay otros campos del derecho que definitivamente no son ciencia hasta el día de hoy, no podrían serlo tampoco y no merecen serlo. El derecho civil no es una ciencia. El derecho minero no podría ser una ciencia. El derecho procesal es una, básicamente, disciplina revestida de técnicas, ¿no? Es tecnología, ¿no?
Pero en el campo del derecho sí encontramos dos ámbitos estrictamente epistemológicos, la teoría general del derecho y el derecho penal, ¿no? Entonces, cuando hablo de ciencia del derecho, estoy haciendo referencia precisamente a ese aspecto específico de la teoría general del derecho, que tiene como punto de partida el fenómeno social al cual llamamos derecho, ¿no? A veces surgen estas confusiones de palabras porque la palabra derecho significa varias cosas y hay que saberlas entender dentro del contexto de la proposición. En inglés no hay problema sobre el particular porque en el idioma inglés una cosa es law y otra cosa es right, ¿no? Cuando se habla de law se está hablando del derecho como orden jurídico, pero también del fenómeno social y de la ciencia, ¿no? Mientras que right es el derecho con D minúscula, es decir, ese poder jurídico que se tiene para poder ejercer ciertas facultades, ¿no? Como cuando yo digo tengo derecho al trabajo, por ejemplo, tengo derecho a la tranquilidad. Muy bien, entonces, recapitulando, si la antropología tiene por objeto de estudio a la cultura, y la cultura, que es creación humana, integra también al derecho, que como fenómeno social es obra de la cultura humana, entonces evidentemente la antropología puede, dentro de sus vastos subelementos, subobjetos de estudio, tener como objeto de estudio también al derecho. De esa intersección entonces surge la antropología jurídica, que es precisamente la disciplina que no pertenece al campo del derecho, sino al de la antropología, y que yo tuve el placer y privilegio de conocer de la mano de mi querido profesor, de mi querido, más que profesor, maestro Sócrates Ceballos Soto, allá por el año 1993, cuando cursaba el primer año de carrera en la Facultad de Derecho, curso que llevaba y que él era precisamente su docente. La antropología jurídica aprendimos de la mano quienes fuimos sus discípulos, sus alumnos primero y discípulos después, ¿no? Yo siempre me considero un discípulo de Sócrates Ceballos, que más que un profesor es un maestro. Aprendimos que la antropología jurídica, como disciplina de la antropología general, tiene un objeto de estudio, y ese objeto de estudio es lo que se puede denominar el homus juridicus, ¿no? Este término que fue descubierto por una jurista en la década de los años 80, cuyo nombre se me va en este momento, y que publicó un libro sobre la base de su tesis titulada Derecho en los Andes. El homus juridicus. ¿Qué es el homus juridicus? El homus juridicus es comprendido como el hombre que tiene la capacidad de crear disposiciones reguladoras de la conducta humana. Es decir, el homus juridicus es el productor del ethos. Ethos que evidentemente están vinculados con las costumbres, con los modus vivendi, con las formas de ser dentro de un espacio determinado y en un colectivo social específico, pero sin dejar de ceñir ese modo de ser, esas prácticas sociales, esa conducta individual en función del establecimiento de una norma que se ha establecido para ese determinado pueblo, para esa determinada sociedad. Gracias a la antropología jurídica, me parece que bien podríamos decir que tiene por precursor a Bronislaw Malinowski, con este extraordinario libro, pequeñito, pero de una riqueza y contenidos enormes, ¿no? Crime and Custom in the Savage Society, ¿no? Crimen y costumbre en las sociedades ancestrales. Bronislaw Malinowski descubrió
que todas las sociedades humanas, como la de los Trobriand, que es la sociedad con la que él trabajó en la Polinesia hacia 1925, 26, si no me traiciona la memoria en este momento, descubrió que los llamados salvajes, los otros, ¿no?, como despectivamente se les llamaba desde una perspectiva imperial inglesa, a los integrantes de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas al inicio del siglo XX, y como lo habían venido haciendo antes inclusive, son poseedores no solamente de caracteres costumbristas, sino que tienen tremendamente definidos sistemas normativos que regulan la conducta de los miembros integrantes de esas sociedades en el campo civil, en el campo del trabajo e inclusive en el campo penal. Yo les invito a leer este libro a todos los asistentes que están interesados por el estudio de la antropología jurídica, el libro de Bronislaw Malinowski, Crimen y Costumbre. Y al estudiar a ese homus juridicus, uno viene a hacer entonces antropología jurídica. En un país como el nuestro, multiétnico y pluricultural, dice la Constitución, yo me aventuro a señalar que más allá de la multiculturalidad y pluriculturalidad que existe en el país, en realidad el Perú es un país multinacional. El año 2010 tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, por aquel entonces, ese era el nombre de esta institución, MIMDES. Y dentro de esta institución existía el INDEPA, que era un órgano autónomo que ahora pertenece al Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estudio de los Pueblos Amazónicos, Afrodescendientes, Andinos, etcétera, ¿no? Es un trabajo estrictamente antropológico. Formaba parte del despacho, pues, de desarrollo social. Y uno de los antropólogos de dicha entidad dentro del MINDES, es decir, del INDEPA, el antropólogo José Luis Portocarrero, después de poco más de 10 largos años de estudio de campo, trabajo de campo sobre todo, llegó a publicar su famoso mapa etnolingüístico del Perú, ¿no? Y en ese mapa etnolingüístico, que se ha venido mejorando con el paso de los años, he tenido la ocasión de encontrarme con José Luis Portocarrero, con quien terminamos haciendo una amistad muy sólida, muy estrecha, merced a los intereses comunes que nos unía, el campo intelectual en torno a la antropología. Hace poco, el año 2018, ¿no? Cuando me comunicó que había mejorado como consecuencia del avance de sus investigaciones un poco más este mapa etnolingüístico del Perú, en el que se descubrieron poco más de 64 familias etnolingüísticas, de las cuales se derivan alrededor de 256 naciones en toda la dimensión de la palabra dentro del Perú. Entenderán ustedes que precisamente porque el derecho es un brotar de las relaciones sociales, que el derecho es un fenómeno social que surge en un momento histórico de los pueblos y está determinado por ese factor histórico y cultural al mismo tiempo, entonces existen tantos sistemas normativos como pueblos hay en el mundo. A pesar de las diferencias existentes entre estos sistemas normativos, hay un hilo rojo que los atraviesa a todos, lo cual genera entonces una dialéctica muy interesante desde
el punto de vista antropológico de la comprensión del derecho como un fenómeno particular de un pueblo determinado, pero que dentro de esa particularidad existe un carácter general. Y ese carácter general es el hecho de que todos los pueblos del mundo tienen derecho histórico y culturalmente determinado. Por ende, es absurdo considerar, como lo hace el positivismo recalcitrante. Yo tengo y guardo mucho respeto por el positivismo, sobre todo el de Hans Kelsen y el de Hart, desde una perspectiva epistemológica, pero sin embargo no puedo dejar de emitir las críticas correspondientes, utilizo aquí la palabra crítica en ese sentido kantiano, dialéctico, que merece la palabra crítica, a esta teoría que considera que derecho solamente es el orden jurídico que surge después del proceso de producción legislativa en el aparato estatal y que el resto de sistemas reguladores de conducta no merecen ser llamados derecho, sino que simplemente son, como despectivamente se les conoce con el nombre de derecho consuetudinario, una expresión que no satisface por su falta de rigurosidad semántica, lingüística y epistemológica, el significado real de lo que más bien debería ser considerado un sistema normativo en toda la dimensión del término a nivel de los pueblos originarios, de los pueblos no contactados y de los demás pueblos no occidentales del mundo. La sabiduría, inteligencia y gran capacidad para la comprensión de Sócrates Ceballos ya le había llevado a hacer afirmaciones adelantadas de esta naturaleza. Lo recuerdo clarísimamente a fines de la década de los 80 e inicios de los 90, al suponer de que el uso de la expresión derecho consuetudinario era, además de despectivo, limitativo porque consideraba que se trataba de un derecho de costumbres, cuando en realidad no es un derecho estrictamente de costumbres, sino que, como lo decía Malinowski en su Crime and Custom, se trata de un sistema normativo estructurado con criterios y parámetros racionales y evidentemente con connotaciones costumbristas, religiosas, culturales, pero que no quitan, sino más bien abonan el sentido de lo jurídico en la dimensión más amplia del término de lo jurídico. Con la antropología jurídica y de la mano de Sócrates Ceballos, que ha generado una escuela en el centro del Perú y de la cual yo me siento ¿qué les puedo decir? Emocionado, agradecido y privilegiado integrante. Empezamos a trabajar en beneficio de la comprensión científico-social de lo que significa la comprensión del derecho desde una perspectiva cultural, es decir, antropológica, colaborando en la oficina de apoyo a la justicia de paz de la Corte Superior de Justicia de Junín I, para luego llevar a cabo entre 1996 y 1997, juntamente con un gran amigo y también discípulo de Sócrates Ceballos, Óscar Arana de la Peña, el primer curso de capacitación a nivel nacional de juzgados de paz letrado y de paz que llevamos a cabo en todo el distrito judicial de Junín, que en aquel entonces abarcaba lo que el día de hoy viene a ser el espacio territorial de la novísima Corte Superior de Justicia de Selva Central, que tuvo para gloria y dicha de esa jurisdicción, como primer presidente institucionalizador
de esa nueva jurisdicción precisamente a Sócrates Ceballos por su conocimiento en este campo y por las relaciones que guarda la selva con los pueblos originarios. Y se empezaron a trabajar entonces mejores posibilidades de administrar decisiones jurisdiccionales, como le llama también el maestro, para diferenciar de una decisión de justicia o administración de justicia inexistente, porque la justicia es un valor abstracto que no se puede administrar. Uno administra el agua, el sueldo, el arroz, el azúcar que tiene porque son bienes materiales, pero ¿cómo se administra justicia si la justicia es un valor abstracto? Nadie va ante el juez a pedirle 10 litros de justicia. Nadie se presenta ante un fiscal reclamando 85 litros de justicia. No se puede hacer ese tipo de cosas porque la justicia es un valor abstracto, en consecuencia no se puede administrar justicia. Nos lo enseñó Sócrates Ceballos. Lo que hacen los jueces es administrar decisiones jurisdiccionales, pero esas decisiones jurisdiccionales deben estar preñadas de razones. Y una de esas razones, quizás la más importante en un país como el nuestro, tiene que provenir del ámbito de la antropología jurídica para no ser sectarios, ideologizados de un positivismo abstruso, impropio de un país como el nuestro, y que más bien se abra la puerta a la posibilidad del reconocimiento de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad cultural de los pueblos, donde se encuentra también el respeto por los sistemas normativos de los pueblos originarios del Perú. Mi gratitud porque nos permitió comprender esto a nuestro querido, a mi querido, muy querido maestro Sócrates Ceballos, a quien yo expreso con estas palabras que en este momento me faltan y se me entrecortan para manifestar todo el sentimiento de gratitud y aprecio que tengo por él. Y para decirle, maestro, muchas gracias. Espero encontrar en usted algún grado de satisfacción del discípulo que usted ha hecho, pero no para llenarme de soberbia, sino para sentirme orgulloso de que mi maestro se complace en este discípulo para impulsarme a seguir creciendo. A usted le debo todo ello. Querido maestro, seguimos y seguiremos trabajando en esa misma línea. Que Dios y la Pachamama lo bendigan siempre. Muchas gracias.